Soy el pastor Juan José Gil. No te quepa la menor duda de que estamos en guerra. Cuando hablamos de guerra, por supuesto nos referimos a la guerra espiritual, pero de forma paralela a la guerra física, sigue unas leyes parecidas. Porque cuando estamos en guerra, estamos hablando de luchar contra un enemigo. Así que tradicionalmente las guerras tienen sus estrategias bastante claras. Aunque, por supuesto, la sorpresa siempre sea parte de esa estrategia. Pero desde siempre se ha dicho que la primera víctima en una guerra es la verdad. Y es la verdad porque, sencillamente, la guerra está basada principalmente en el engaño, ya sea guerra espiritual o guerra física. Nosotros los cristianos estamos en una guerra contra nuestro enemigo espiritual. Eso se manifiesta en la carne, por supuesto. Se manifiesta en leyes, se manifiesta en normativas, se manifiesta en una lucha contra la moral cristiana. Se manifiesta de muchas maneras, en tantas prácticas que hoy en día se hacen y que son realmente estrategias de guerra. ¿Guerra para qué? Guerra para destruir al enemigo, en este caso, destruir al cristianismo. No lo dudes, esa es nuestra guerra. Por tanto, supuesto que la guerra está basada en el engaño, tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos creyendo. ¿Qué escuchamos en los medios? ¿Qué nos dicen? ¿Sabes? Cuando tú quieres que un enemigo se desarme, lo que haces es sacar una bandera blanca y decir que quieres condiciones de paz. Muchas veces la sociedad está funcionando así. Condiciones de paz significa, ya lo hemos visto en muchos frentes. Condiciones de paz significa, por una parte, quiero rearmarme, por la otra, quiero que tú bajes las armas. De manera que al bajar las armas me des cierta ventaja. Esto es de lo que va el engaño de condiciones de paz con un enemigo, contra un enemigo que jamás estará en paz contigo. Jamás. Los cristianos estamos en guerra contra el enemigo más peligroso de todos, el mismísimo Satanás. Desde el principio de la creación, él ha estado en guerra contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios, contra la creación de Dios, hecha a imagen y semejanza suya. Digo esto porque muchas veces encontramos noticias contradictorias. Por ejemplo, se nos dice que, ya no se va a seguir con esta medida, ya no se va a seguir atacando desde este frente, ya no vamos a seguir por esta vía, y entonces nos dejan la impresión de que, parece que el enemigo se está retirando, parece que ya no va a plantear más esta lucha. Pero no es verdad, todo lo contrario, simplemente se está rearmando y está esperando que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, bajemos la guardia. No nos puede engañar el enemigo a menos que le dejemos. Nunca hará paz con nosotros, ni nosotros con él. Por tanto, no hay negociación posible. Esto de negociar cosas tan importantes y vitales que afectan a la salud, que afectan al género, que afectan a la vida social, a la moral, no es negociable. No, nunca lo será. La ley de Dios es perfecta, convierte al alma, y el alma que no se convierte es una enemiga de Dios. Es una enemiga de la moral y puede llegar a ser un tremendo enemigo del género humano, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, yo te diría, no te fíes de nadie, no te fíes de las noticias, no te fíes de todo aquello que parece que haya bajado la guardia o que parezca estar rindiéndose. No se va a rendir, simplemente va a esperar a ser un poco más fuerte, va a esperar a que tú te descuides. Es una estrategia, el engaño.
Así que si te sientes como que la guerra que habíamos emprendido por la moral, por el bien de la humanidad, por superar una serie de cosas que son dañinas, que son una amenaza, si a ti te da la impresión de que esa lucha está terminando, permíteme decirte que estás cayendo en el engaño. No, la lucha no terminará hasta que Jesucristo venga, hasta que se establezca el reino de Dios en la tierra, hasta que el enemigo sea puesto por estrado de sus pies, conforme a la Escritura, hasta que todos sus enemigos, incluida la muerte, sean vencidos. Hasta entonces no habrá paz. Así que no te descuides, no te permitas bajar la guardia, no te permitas abandonar esta lucha, no te creas nada de lo que dicen los medios, no te creas nada que apunte en esa dirección, a que la guerra está terminando, a que nos dan la razón, a que vamos a conseguir unas grandes victorias porque somos mejores, porque estamos aquí para triunfar. Permíteme decirte que hasta que Jesús no regrese, no habrá paz. No hay paz para los impíos, dice la Escritura en Isaías. No hay paz. Hay guerra. Y la guerra continúa. Es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Es una guerra moral contra la corrupción. Es una guerra santa contra toda la maldad y la impiedad, contra todo aquello que se rebela contra Dios, porque nuestro enemigo, no te quepa la menor duda, es Satanás y todos los que están con él. No te confíes, no te fíes de nadie que te plantee condiciones de paz sin haberse rendido a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, solo hay una condición para la paz y es inevitable, es innegociable. O te sujetas y te sometes a nuestro Creador y a nuestro Señor Jesucristo y por tanto a la verdad que emana de Él, o seguirás siendo nuestro enemigo. No hay otra. Podemos plantear, bueno, si queremos llamarlo así, ciertas amnistías, pero no lo dudes, el enemigo lo aprovechará para rearmarse. No te va a favorecer, no te va a dejar que tú te rearmes simplemente porque él quiere seguir con el juego de la guerra, no, él juega a ganar. Él hará todo lo posible por derrotarte, hará todo lo que pueda para hacerte lo imposible, para que te debilites, para que dejes de pelear contra él, e incluso para que te rindas. No lo permitamos, de ninguna manera. Dios está con nosotros. Esta guerra será ganada por el reino de Dios y su justicia. Será ganada por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, mientras tanto, está llevando a cabo su estrategia. Y nosotros tenemos que mantener también las nuestras, por la verdad, por la justicia, por la paz verdadera, por el bien de todos, por el interés del reino de Dios y de su justicia, que un día cubrirá la tierra como los océanos la cubren, llenándola del verdadero sentido y propósito por el cual Dios nos creó. Que el Señor os bendiga.